compartir yo con ustedes. Y como saben, pues vamos a hablar acerca de Mateo 16, del versículo 13 al 17. Y los voy a invitar a que comencemos precisamente leyendo este pasaje, este evento que tuvo Jesús con sus discípulos, en el cual les hizo dos preguntas muy, muy importantes. Y los voy a invitar a que vayamos pues a Mateo capítulo 16, versículo 13. Y yo sé que el Señor nos va a bendecir a todos, igual a los que nos estén viendo. El Señor nos va a bendecir en esta hora por medio de su palabra. Vamos a leer desde el versículo 13 y dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y posteriormente Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y estas preguntas las dirigió Jesús, pues, como sabemos, en especial a sus discípulos. Fue un momento en el que Él estaba solamente con ellos. Nos hablan en Mateo, Marcos y Juan, los tres evangelios nos hablan acerca de esto. Y en uno nos dice que precisamente iban caminando, y en otro nos dice que estaban en un momento de oración. Pero no cabe duda que estaba Jesús en un momento a solas con sus discípulos. Y bueno, nosotros también somos discípulos de Jesús, ¿verdad? De Cristo, por eso nos llamamos cristianos. Y bueno, no sé si alguna vez ya habrán escuchado, el término cristiano viene del griego, que significa pequeño Cristo. Y por primera vez se escuchó esa palabra en la ciudad de Antioquía, en Hechos 11, 25, 26. Dice es precisamente eso. Dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. En ese momento en Antioquía los discípulos estaban muy sorprendidos, porque en Antioquía la mayoría era gente gentil. Había judíos, pero la mayoría eran gentiles. Y les informaron, les dijeron: ¿saben qué? Es que ya no solo en los judíos se está manifestando el Espíritu Santo, como nos profetizó Jesús, sino también en los gentiles. Hemos compartido con ellos y han recibido el Espíritu Santo. Entonces fue por eso que Bernabé llamó a Pablo. Y dice el versículo 16: y se congregaron ahí todo un año, Bernabé y Saulo, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, este título de cristianos comenzó como una burla, como un insulto, porque precisamente por los judíos que estaban en contra de la doctrina de Jesús, ellos decían: mira, ahí vienen los cristos pequeños, mira, ahí vienen los cristitos. Entonces se burlaban, era una burla, no tanto un elogio. Pero el día de hoy es un privilegio el que alguien pueda ser cristiano, ¿verdad? Entonces Jesús acostumbraba, como ya les comenté, pasar tiempo con sus discípulos, enseñándoles y preparándolos para el trabajo que les iba a encomendar. En Marcos 3, 13 y 14, Jesús les llama precisamente para eso, para que ellos estuvieran con Él. Dice el versículo 13: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Jesús tenía más discípulos aparte de los 12, pero dice que Él escogió a 12 en particular para que estuviesen con Él. ¿Para qué? Para enviarlos a predicar, para prepararlos para ese trabajo. Y en uno de esos momentos, cuando Jesús estaba con ellos, fue cuando precisamente los hizo que tuvieran esa reflexión con estas preguntas que acabamos de leer. ¿Y para qué fue eso? Fue para que
ellos tuvieran esa convicción por medio de las preguntas que Él les había hecho. En Lucas, que es el versículo paralelo del que leímos, en Lucas 9:18, también llamado la confesión de Pedro, dice, del versículo 18: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, como les comenté aquí, dice Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que alguno de los profetas antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces, como ya sabemos, Pedro le dijo: eres el Cristo de Dios. Pero ¿por qué era para reflexión personal? ¿Por qué decimos que esas preguntas eran para una reflexión personal? Porque Jesús no sabría ya lo que la gente decía acerca de él. Claro que sí, ¿verdad? En Mateo 9, 1 al 5 nos lo dice. Dice: entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, o sea que no lo expresaban, sino lo pensaban, decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, aquí nos dice, Jesús conocía ya los pensamientos, dice, les confrontó y les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Otra parte donde nos confirma de que Jesús ya conoce los pensamientos de las personas que lo rodeaban es en Juan 2:23, y partiendo del versículo 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, es decir, de la gente que estaba alrededor, dice, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces volvemos a esa pregunta nuevamente, a la primera pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pues para este tiempo Jesús ya no era alguien no conocido, sino era muy conocido entre la gente de esa región y en los alrededores. Inclusive en Mateo 4 nos dice que en toda Siria, que era una región muy grande, y Jesús nunca llegó a ir a toda Siria. ¿Pero por qué dice que en toda Siria? Ahorita lo vamos a ver, porque en una ciudad donde él específicamente hizo milagros y predicaba en los días de reposo, esa ciudad de Capernaum era una ciudad marítima donde llegaban muchos comerciantes, y precisamente en el día de reposo ya no había manera de salir. ¿Qué hacían? O sea, la ciudad se quedaba paralizada. Entonces Jesús aprovechaba para predicar, y toda la gente que estaba ahí de los alrededores pues tenía que escuchar. Es por eso que la fama de Jesús se dispersó por una región muy grande, por esa gente que estaba ahí escuchándolo. Y en Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Como que es algo extraño, ¿no? Como en una sinagoga donde se alaba a Dios, había un endemoniado. O sea que bueno, a mí se me hace algo raro, pero bueno, ahí estaba. Y y dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces, otro versículo donde nos dice que Jesús hizo milagros. Posteriormente en Marcos 1:29 dice que Jesús sana a la suegra de Pedro.
Y estando en ese momento, Marcos traslada inmediatamente, enseguida, en Marcos 1:32, dice: muchos son sanados al ponerse el sol. Y vamos a leerlo del versículo 32 al 34, dice así: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. O sea que veían a Jesús y decían: ahí es donde voy a ir, si estoy enfermo, ahí es donde voy a ir. Que conocemos un endemoniado, llévalo con Jesús. Y el versículo 33 dice algo que nos debemos de poner atención. Dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Es decir, que no era poca gente. Dice: y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En Marcos 1:35, aquí acabamos de ver que eso fue cuando se pone el sol, y en Marcos 1:35 enseguidita dice: muchos le seguían aún al salir el sol. Es decir, que se hacía noche y ahí estaban la bola atrás de Jesús, la multitud. Apenas iba amaneciendo y ahí seguía la gente, no se separaba de él. En Marcos 1:35 y en Lucas 4:42, específicamente en Lucas 4:42 dice: cuando ya era de día, es decir, que estaba amaneciendo, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde él estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. O sea que pues ellos no querían que se les separara, pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Posteriormente, otro ejemplo, estamos viendo muchos ejemplos porque esto nos va a servir para la siguiente parte. Marcos 1:40, Jesús sana a un leproso, y en el versículo 44 vamos a comenzar a leer de Marcos 1:44, dice: y le dijo: mira, no digas a nadie, que una vez que ya lo había sanado, le dijo: sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero le encargó algo, le dijo: pero haz por favor esto. ¿Y qué hizo el leproso? Pero ido, él comenzó a publicarlo. Él dijo: ¿saben qué? A mí me sanó. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venía, a pesar de ello, venía a él gente de todas partes. Entonces, hay muchos ejemplos, inclusive hay otro también que se me hace muy impactante. En Marcos 2, 1 y 12 nos habla acerca de esa persona que descendieron por el techo. En esos tiempos los techos no eran como los de ahora, de concreto, de vigueta y como los conocemos. Eran techos pues lógicamente con materiales más rústicos. Por eso fue que ellos pudieron hacer una abertura en el techo, pero yo me imagino que aún así pues peligraban ellos de haberse caído, ¿no? Pero ellos lo hicieron por la necesidad que tenían de que Jesucristo viera a esa persona. Entonces yo no me imagino aquello. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque igual la casa donde estaban pues estaba repleta, había mucha gente que seguía a Jesús. Y entonces pues en ese momento pues ahí van descendiendo con cuerdas a aquella persona, y pues Jesús, dice el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces el versículo 12 nos dice: entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Entonces en otro capítulo más adelante, de tanta gente que había siempre cerca de Jesús, él les mandó diciendo que tuvieran siempre la barca lista, porque Jesucristo, ¿qué hacía? Veía mucha multitud y él mejor se adentraban en el mar de Galilea. Entonces él les decía: ¿saben qué? Mejor tengan la barca siempre lista, porque no sabemos en qué momento la gente se va pues a amotinar más, y yo pues necesito también ir a otros lugares.
Importante destacar algo en varios de estos pasajes que hemos visto. Una cosa es que Jesús callaba a los demonios, pero cada que él se encontraba, como vimos, con algún endemoniado, ellos le reconocían inmediatamente y decían, reconociendo como el Hijo de Dios. Pero él, ¿qué les decía? Les ordenaba que callaran, pues él no quería que la gente se diera cuenta que él era el Hijo de Dios por medio de lo que esos demonios pudieran decir, sino que él quería que la gente lo reconociera por sus obras y por la fe que el Padre les permitiera tener en la persona de Jesús. Entonces, inclusive a nadie fuera de sus discípulos les dijo directamente, yo soy el Cristo, ¿verdad? Sino en la Biblia solo aparece una persona, y esa persona no fue judía, y eso nos lo muestra en Juan 4, 25 al 26, y es la mujer samaritana. Precisamente en ese diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana, pues la mujer samaritana, en cierta manera, pues ella ahora sí que fue bendecida en ese momento, porque Jesucristo mismo se presentó delante de ella como Cristo, y inclusive le dijo, ¿sabes qué? Pues tú estás mal, y la mujer lo reconoció, dijo, pues sí, ciertamente, con el que estoy ahora no es mi marido. Entonces, en el versículo 25 y 26 dice, le dijo la mujer samaritana, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, el cual nos declarará todas las cosas. Y ahí es donde sucede lo increíble. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo no sé cómo se quedaría aquella mujer, impactada, ¿no? Porque ella había escuchado esa profecía, que el Mesías iba a venir, y el decirle, Jesucristo, yo soy el que habla contigo, dice que en el versículo 42, pues bueno, continúa el pasaje, y ella fue y lo divulgó igual con sus conocidos. Les dijo, ¿saben qué? Escuché, estuve con alguien que me dijo todo acerca de mi vida, y yo creo que él es el Cristo. Entonces los que la escucharon dijeron, pues vamos, nosotros también queremos conocerlo, y hicieron que Jesús se quedara con ellos 2 días precisamente. Entonces en el versículo 42, esas personas le dijeron a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero también algo importante aquí de destacar, que los samaritanos eran despreciados por los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de judíos que se mezclaron con otras naciones que no creían en el Dios de Abraham. Entonces por eso ellos decían, es que los samaritanos son pues peor que gentiles. Entonces ellos, ¿qué pasó? Los samaritanos adoraban al Dios de Abraham, pero también adoraban a los dioses con los que se habían juntado, con los que se habían mezclado. Era algo ahí feo. Entonces, ¿qué dijo la mujer samaritana? Nuestros antepasados nos dijeron que adoráramos en este monte, que era el monte Gerizim, y precisamente ahí edificaron un templo ellos, porque creían que Moisés se los había indicado. Y ellos como también, pues para meter cierto pique con los judíos, pues ellos aceptaban a aquella gente que violaba la ley judía, aquellos que eran expulsados del pueblo judío. Ellos decían, vénganse, aquí nosotros los adoptamos. Entonces, pues eso hacía más enardecer el coraje de los judíos contra ellos. Entonces, ya hablando de todo esto, de todo este contexto, cómo Jesús se había manifestado en ese tiempo con toda la región donde él estuvo, con toda esa gente. Es después que les pide esa respuesta, ¿quién dice la gente que soy yo? Es decir, ¿quién dice, aquellos que me escucharon hablar mis mensajes, qué dicen que soy yo? Aquellos que fueron testigos del poder que hay en mí, ¿qué dicen que soy? Los que me seguían de día y de noche, ¿quién dicen que soy? Aquellos que alimenté, que eran más de 5,000. Los que me traían a sus enfermos y los sanaba, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y qué dicen que soy? Aquellos que vieron que liberaba a los endemoniados.
Entonces los discípulos le respondieron en el versículo 14 de Mateo 16. Ellos dijeron: mira, Jesús, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Eso fue lo que ellos habían escuchado hablar. Ninguno había escuchado decir: dicen que eres Cristo, el Mesías. O sea que la gente que vivió todas esas cosas impactantes lo buscaban solamente por lo que él hacía, ¿verdad? Porque no tenían fe, no creían que él viniera de parte de Dios, hablando de los judíos. Porque los samaritanos, no cabe duda que ellos dijeron: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, analizando por qué creían que era Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas, vamos a ver por qué decían que era Juan el Bautista. Porque en ese momento pues Juan el Bautista ya había muerto, ya había sido decapitado. Y en Marcos 6:14 precisamente nos habla de que lo mismo que lo decapitó, dice Herodes, nos dice el versículo 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían, como también los mismos discípulos escucharon, otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: no, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. O sea que pues el rey Herodes decía: no, yo lo maté, pero yo creo que es tan insistente Juan que yo creo ya resucitó y me va a volver a venir a decir mis errores. Entonces en Lucas 9, 7 y 9 nos muestra otra cara de lo que dijo Herodes. Dice: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: alguno de los profetas antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar, ¿cómo puede ser posible entonces? ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y dice aquí: procuraba verle, porque él dudaba, o sea, decía: pues sí puede ser Juan, pero no, mejor quiero verle para estar seguro. Entonces este es un ejemplo de por qué pensaban ellos que era Juan el Bautista. Pero ¿por qué decían que era Elías? El pueblo judío pues en su mayoría sí acostumbraban leer las escrituras, pero ellos se iban más por lo que les decían los fariseos, ¿verdad? Y los sacerdotes. Entonces había una profecía que los voy a invitar a que vayamos a leer juntos en Malaquías 4, del versículo 1 al 6. Y esta fue una profecía dada por el profeta Malaquías sobre la venida del profeta Elías como predecesor antes del día del juicio de Jehová. Y los voy a invitar a que leamos juntos desde el versículo 1. Y dice así: porque he aquí viene el día ardiente como horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Aquí les pido que hagamos énfasis en esa parte. Dice: nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Continúa diciendo y dice: y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. El versículo 5 dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces es por eso que ellos decían: es que antes de que venga el juicio del Señor tiene que venir Elías. Pero ellos esperaban a un Elías a su manera. Entonces en Lucas 1,
del 5 al 19, nos habla acerca del nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a ver aquí quién fue ese Elías del que se profetizó en Malaquías. Y los voy a invitar a que, ya sabemos aquí que el sacerdote Elías, pues junto con su esposa Elizabeth, no habían tenido familia y los dos ya eran de avanzada edad. Entonces les aparece el ángel Gabriel y les da esa promesa de parte de Dios, les dice que les va a dar un hijo. Y comienza a decir, desde el versículo 11 vamos a leer, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. El sacerdote estaba dando su servicio en el altar. Dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí viene lo importante, dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como vemos aquí, la profecía es muy clara, ¿verdad? Entonces, inclusive Jesús también les compartió a los judíos que le preguntaban esto. En Mateo 11, 10 al 15, precisamente nos habla de esto. Y partiendo desde el versículo 11 vamos a leer, dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y aquí les dice: y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces, ya no quedaba duda. Elías era Juan el Bautista. Pero los judíos, pues dice que no lo quisieron recibir. Inclusive dice Jesús que hicieron con él lo que quisieron. Lo mataron, lo decapitaron. No lo consideraron como aquel profeta que el Señor les había mandado. Entonces, más adelante vamos a ver ahora por qué dicen que era Jeremías o alguno de los profetas. Y en Mateo 21:6 nos habla acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Y como ya sabemos, pues Jesús les pidió a sus discípulos que fueran a tomar ese pollino para que él pudiera entrar sentado en ese pollino. Y dice en Mateo 21:8: la multitud era muy numerosa y tenían tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. No dijeron: este es el Mesías, este es el Salvador. Dijeron: este es el profeta, el de Nazaret. Entonces, pues esta primera pregunta era una preparación para lo que venía más adelante. Eso que iban en lo que les iba a cuestionar Jesús a sus discípulos, que es: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Yo creo que ya cuando ellos se sintieron pues analizados en su interior, de plano Judas Iscariote, pues yo creo que él sí decía: pues este es, quién sabe, a lo mejor ni profeta es, ¿verdad? Pero quizás Tomás decía: pues yo tengo alguna duda,
pero pues necesito comprobarlo, ¿verdad? Él era conocido como el comprobador, hasta que no lo compruebe, no lo voy a creer. Pero de igual manera, yo estoy seguro y sabemos que Jesús ya sabía lo que cada uno de ellos pensaba, y pues, ¿él qué quería? Si él ya sabía que lo que ellos tenían en su interior acerca de él, ¿por qué lo hizo entonces? ¿Por qué les habrá preguntado, ustedes quién dicen que soy? Era para que ellos mismos reflexionaran acerca de lo que creían y así fuera reafirmada su fe. Los discípulos de Juan, inclusive Juan mandó a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús, vayan a decirle que si él es el que habíamos de esperar o tenemos que esperar a otro. Y llegando los discípulos, Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que ven y oyen. Le dijo, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Yo creo que cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes quién creen que soy yo? Pues seguramente debe de haber un silencio por algunos segundos. Yo creo que se voltearon a ver quién primero decía, ¿verdad? Y pues sale la voz impulsiva de Pedro, que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, tú eres nuestro Salvador enviado de Dios para reconciliarnos con el Padre. Tú eres la profecía cumplida, Señor. Tú eres el Hijo del Dios verdadero. Eso fue lo que Pedro le dijo. Jesús le responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha sido dicho, porque esto que has dicho y en lo que tienes tu fe, no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no te lo dijo ningún ser humano, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora, trayéndolo a nuestra vida en este momento, nosotros como discípulos, como comenzamos diciendo, como cristianos, somos discípulos de Jesús, somos sus seguidores. Y nos pregunta ahora a nosotros, nos dice Jesús, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero, ¿quién es la gente? La gente que está en el círculo más cercano, quizá en tu trabajo, ahí donde laboramos, cada uno de nosotros, hay gente con la que diariamente platicamos. Quizás también los que estudian en su salón, sus compañeros, pues los ven diario. ¿Qué creen que digan ellos acerca de Jesús? Tus vecinos en tu casa, ¿qué crees que piensen ellos acerca de Jesús? Tus amigos, esos que tú consideras tus amigos, ¿qué dicen acerca de Jesús? ¿Qué creen? ¿Quién creen que es Jesús? Y tus familiares, tus hermanos, tus primos, los cercanos a ti, ¿qué crees que digan acerca de Jesús? Y ya en una manera global, ¿qué dirá pues en nuestro país? ¿Qué dirán acerca de Jesús? ¿Quién creerán que es Jesús? Yo vi un video en internet precisamente haciendo pues algo que a ver si podía sacar algo de información en cuanto a esto, que qué pensaba la gente acerca de Jesús, y me salió un video ahí en internet donde les preguntan precisamente a jóvenes, pero son del viejo continente, ¿verdad? De los que están brincando en Europa, pues. Entonces les preguntan, claramente que pues son jóvenes que tienen una cultura diferente, y les dicen, ¿quién es para ti Jesús? Y pues unos se quedan así, dicen, pues ¿quién es Jesús? Y otros dicen, pues es como que alguien histórico, como que sí la historia habla de él, pero pues no, o sea, como que es alguien más, como Gandhi o algo así, como alguien que hizo algo importante. Y otros les dicen, pues Jesús, pues a mí se me hace que es un mito Jesús, porque pues no, como que no creo que haya existido.
Y así continuó el video. La verdad, pues sí, pues Dios tenga misericordia, ¿verdad?, de ellos, así como la tuvo de nosotros. Pero ahora podemos hacer otra pregunta adicional que no está ahí en esas dos preguntas. Y podemos hablar específicamente de casa de oración. Podríamos decir, ¿quién dice la iglesia que soy yo? Podemos preguntar, ¿qué dice esta iglesia, nosotros que estamos aquí? Y quizá nuestros hermanos que no están, que los conocemos, pero en global, en nuestra iglesia, ¿qué dirá acerca de Jesús? ¿Quién es Jesús? Y eso, sí, los invito a que, no sé si ustedes hayan entrado a la página de Casa de Oración, pero en la página oficial hay una declaratoria de fe y los invito a que vayan y la vean y la estudien, porque ahí dice muchas cosas que nosotros debemos de saber y debemos de creer. Y si nosotros no lo estudiamos, pues no podemos decir quizá no podríamos responder si nos lo preguntan. Yo los invito a que si en algún momento tienen oportunidad, vayan y lo vean, lo estudien, lo analicen. Y precisamente hablando de la iglesia, Jesús nos podría preguntar, la doctrina de tu iglesia, ¿quién dice que soy yo? Es decir, las enseñanzas, las predicaciones, ¿cómo me toman a mí? Y también, aparte de las predicaciones y de todos los mensajes que se da, también los que están aquí arriba tocando instrumentos y cantando, ¿qué dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy? ¿Qué dicen las alabanzas que cantan acerca de mí? ¿Qué dicen sobre mí? Porque, miren, les comparto, nosotros que estamos aquí arriba y los hermanos que les toca compartir en algún momento, ya sea cantando o tocando, todos tenemos la responsabilidad también de que lo que cantemos les edifique a ustedes, porque no podemos cantar solamente una canción porque esté pegajosa o suene bonito o los vaya a hacer sentir bien, porque nosotros tenemos delante de Dios la responsabilidad también de a ustedes darles ese alimento también, porque las letras son un alimento también. Porque cuando cantamos no solamente es para pues sí, sacar palabras, sino que lo que cantamos lo estamos creyendo dentro de nuestro corazón y lo cantamos con nuestro entendimiento. Entonces, es por eso la importancia de que nosotros cuando estamos aquí arriba tenemos ese temor también delante de Dios, por lo que los invitamos a ustedes a cantar. Y es importante que nuestras alabanzas también tengan esa fe puesta en Jesús y Él sea el centro de nuestra adoración, no otra cosa, no la música, no un arreglo que alguien pueda hacer, no un instrumento en particular, sino Jesús sea el centro de nuestra alabanza. ¿Y qué más podría preguntarnos Jesucristo acerca de nuestra iglesia? En sus discipulados, como son matrimonios, varones, mujeres y jóvenes, ¿qué dicen esos discipulados acerca de mí? ¿Me consideran a mí? Y de verdad yo los invito a que, si ustedes tienen la oportunidad de unirse a esos grupos de estudio, pues lo hagan, porque si es algo para nuestro propio provecho, porque no hay otra manera de poder ser edificados si no es por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces todos esos tiempos, esos momentos son especialmente para cada área. Para los jóvenes son temas que ellos mismos preparan especialmente para ellos. Para los matrimonios igual, para los varones igual. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos que la iglesia sea edificada. Entonces los animo para que no pongan poco interés en esos discipulados. Y la pregunta más importante, que fue toda la introducción y todo lo que Jesús les preguntó anteriormente a sus discípulos, es ahora, ¿quién dices tú en lo particular que soy yo? Y ese ¿quién dices tú? Ahí pongan su nombre. ¿Quién dices tú, Alejandro? ¿Quién dices tú, Ricardo? ¿Quién dices tú, José, que soy yo? ¿Quién dices tú, Fernanda, que soy yo?
En lo personal, ¿qué dices tú que soy yo? Y de nuestra respuesta a esta pregunta va a depender toda, pero en el 100% nuestra manera de vivir. Si nuestra respuesta es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo nos dice, bienaventurado eres. Y les voy a leer 3 promesas rápidamente acerca de aquellos que creen en Jesús. En Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ha visto, que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estas son algunas de las muchas promesas que tenemos, aquellos que creemos en Jesús. Pero ya para terminar, les voy a compartir algo que como iglesia, pues Dios ha puesto carga en mí, y yo sé que a lo mejor también en algunos otros hermanos, y se los voy a compartir. Espero que no sea para ofensa que no se sientan ofendidos. Esto quiero decirlo como una palabra que pueda redarguirles, y es en general, es tanto para los que están arriba como para los que estamos acá de este lado, para los que están como para los que estamos de este lado. Y esta carga, nosotros la manera en la que podemos demostrar que es Jesús para nosotros, precisamente es cómo nosotros lo expresamos, ¿verdad? Porque puedo decir, sí, tú eres el Cristo, y puedo expresarlo y declararlo y cantarlo y hacerlo, pero de verdad necesitamos reflexionar y analizarnos cada uno de nosotros, porque miren, yo creo que todos lo han visto. Precisamente este lugar, pues vemos hermanos que quizás no demuestran la importancia que tiene el estar aquí delante de nuestro Dios. Y no les digo que tienen que venir diariamente, a todas las reuniones, pero se puede ver y se palpa, es notorio aquellos hermanos que pues por una u otra razón pues nos gana la importancia que le podemos dar a otra cosa antes del buscar de la palabra de Dios, del buscar estar en la casa de Dios. ¿Y dónde es donde precisamente somos edificados y podemos tener ese crecimiento? Es aquí en la iglesia, es aquí en la casa del Señor. Es como les digo, es en esos discipulados donde nosotros podemos, si tenemos algún problema, si tenemos alguna necesidad, alguna dificultad, es en esos lugares donde vamos a tener ese alimento que necesitamos. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hebreos 10:23-25 dice, manténganse firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y no solo es venir, como les digo, y estar aquí. Inclusive puede haber gente que viene y se reúne, pero no necesariamente
esa gente puede ser un discípulo de Jesús, no puede ser un cristiano. Es como nos decía el pastor, no por estar en una cochera voy a ser un coche, ¿verdad? Entonces, el venir a este lugar y el estar en comunión, como nos dice la palabra, el buscarle, el anhelar estar para alabarle, para aprender de Él, es como nosotros podemos ver y es como nosotros vamos a poder crecer y podemos demostrar, no solamente a nosotros, sino allá afuera, que Jesucristo es nuestro Salvador. ¿Y por qué les digo esto también? Porque la verdad, les digo, espero no sea esto algo, se los digo con todo mi amor y con todo mi respeto que ustedes me merecen, y delante de Dios con temor se los digo, pero es necesario también que al venir a este lugar lo hagamos con un corazón dispuesto, porque la verdad, miren, es triste que nosotros que estamos aquí arriba, y a veces les comentamos, hermanos, vamos a exaltar al Señor, vamos a alabar al Rey que vive y reina, a nuestro Salvador, y la verdad, le digo, me da mucha tristeza ver gente que está con los brazos así cruzados. Yo sé que a lo mejor no tiene nada de malo que alguien esté así, no es una postura mala, pero cuando estamos alabando al Señor, yo pienso que esa no es la postura correcta. Les digo, se los digo con todo mi amor y con todo de verdad, con todo mi corazón, como una palabra que les pueda redarguir. Dice Hebreos 13:15: ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de sus tinieblas a la luz admirable. Es decir, anunciar sus virtudes es alabarle. Y el Salmo 63, 3 y 4 dice: mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Y les quiero decir, esto no es un regaño ni nada por el estilo, es una palabra que el Señor nos trae hoy para reflexión en cada uno de nosotros. ¿Qué es para ti? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es para ti? ¿Es verdaderamente tu Salvador? Si esa es nuestra respuesta, como les digo, eso va a afectar toda nuestra manera de vivir, inclusive la manera en la que también vamos a morir, si morimos en paz o no morimos, ¿verdad? Entonces, nos pregunta hoy el Señor eso: ¿quién dices tú que soy yo? Y cada uno de nosotros le damos nuestra respuesta a Él. Cada uno de nosotros podemos decirle: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador, tú eres mi Salvador, tú eres, Señor, el Hijo de Dios. Y como dijo Pedro: Señor, ¿a quién más podríamos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, los voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y si el Señor es nuestro Salvador, yo les voy a pedir que en este momento no hagamos otra cosa más que adorarle a Él y darle gracias. Y si quieres levantar tus manos, hay libertad para hacerlo. El Señor está aquí, el Señor está en todo lugar. Y Él nos pregunta: ¿qué soy para ti? Señor, no hay otro como tú, no hay nadie como tú, Jesús. Tú eres el único en el cual podemos ser salvos. Solo tú eres el único que descendió del cielo y que nos ha mostrado al Padre, que ha venido a darnos esa
oportunidad de tener paz para con nuestro Padre Celestial. Te damos gracias, Jesús, porque tú eres grande, tú lo diste todo por nosotros, Señor. Cuán amor entregaste por nosotros en la cruz. Gracias te damos, Jesús, porque no hay manera de agradecerte, no hay manera de decírtelo con palabras, Señor. Tantas cosas que tú mereces, pero nosotros lo hacemos como lo dice tu palabra, con el fruto de nuestros labios, Señor. Queremos exaltarte, queremos confesar tu nombre, Señor, y queremos cumplir el propósito también por el cual tú nos has llamado: anunciar tus virtudes, Señor, anunciar tus maravillas. Te alabamos y te exaltamos, Señor, te glorificamos, bendito Jesús, porque tú eres la luz. Tú eres nuestra luz, Señor. Tú eres el camino. Tú eres, Señor, el pan del cielo. Tú eres Dios con nosotros, Emmanuel. Grande eres tú, Señor. Grande es tu nombre. Te alabamos, Señor, y queremos hacerlo por todo el tiempo que tú nos permitas estar en este mundo, Señor. Permítenos, Señor, seguir tus pisadas. Permítenos caminar junto a ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad. Señor, muchas gracias por habernos llamado, por habernos traído, Señor, y por habernos dado de tu gracia. Muchas gracias, Señor. Solo a ti sea toda la gloria y todo el honor. Te exaltamos, Señor, te glorificamos.